Donald Trump o Kamala Harris. ¿Quién ganará? Todavía nadie sabe. Pero lo que sí se sabe es que las elecciones presidenciales de los Estados Unidos no pasan desapercibidas para nadie y mucho menos para los cubanos. Por eso, incluso los que no tienen derecho a votar no dejan de mostrar sus preferencias y en no pocos casos exigen posicionamientos en favor de uno u otro candidato porque lo entienden ya no como la solución a los problemas de la nación norteña, sino también a los de Cuba. Sobre las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el papel de los latinos o hispanos en ese proceso y especialmente sobre el rol y las expectativas de los cubanos con relación a los candidatos, estaremos hablando en los próximos minutos. Recuerda también que siempre puedes apoyar nuestro trabajo mediante el envío de estrellas monetizadas si nos ves a través de Facebook o de un super chat o un gracias si nos ves a través de YouTube. El 5 de noviembre de 2024 será el último día en el que los ciudadanos estadounidenses podrán ejercer su derecho al voto para elegir al presidente de los Estados Unidos para el periodo 2025-2029. En la carrera presidencial, aunque hay más opciones en la boleta, los estadounidenses escogerán entre dos contendientes principales: el expresidente Donald J. Trump, representando al Partido Republicano, y la actual vicepresidente del país, Kamala Harris, representando al Partido Demócrata. Y como sucede casi siempre que hay una elección presidencial en Estados Unidos, los cubanos inexorablemente debaten sobre quién es mejor para el futuro de Cuba y cuál candidato es preferible. Pero el tema es que para las preferencias personales y las evaluaciones sobre lo incierto no hay una sola respuesta factible. Por eso, para hablar de preferencias y probabilidades en materia electoral, lo mejor es primero enfocarse en las prioridades de quienes realmente pueden votar. Para poder votar en los Estados Unidos necesitas ser ciudadano, tener o cumplir 18 años en el año de la elección y estar inscrito para votar. En ese sentido, de los más de 1,5 millones de cubanos que hay en los Estados Unidos, en su mayoría concentrados en el estado de la Florida, apenas la mitad, unos 705,000, están registrados para votar en ese estado. Y esos 705,000 electores representan aproximadamente el 35% de todos los votantes hispanos de la Florida. Lo segundo que habría que decir es que en materia electoral la mayoría de la comunidad cubano-americana con derecho al voto no sigue los patrones de la mayoría del electorado latino en los Estados Unidos. Por regla general, la mayoría de los votantes hispanos en los Estados Unidos históricamente han favorecido a los candidatos del Partido Demócrata. En las elecciones de 2016 y 2020, el 66% de los votantes latinos apoyaron al candidato demócrata, mientras que en las de 2012 ese porcentaje fue mucho mayor cuando el 71% del electorado latino en el país votó por Barack Hussein Obama. Pero como dije, a diferencia de otras comunidades hispanas en los Estados Unidos, la mayoría de la comunidad cubanoamericana con derecho al voto se reconoce a sí misma como republicana. De hecho, de los cerca de 705,000 cubanos registrados para votar en Florida, aproximadamente el 54% están registrados como republicanos. Asimismo, la más reciente encuesta realizada por el Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida revela lo siguiente. En las últimas horas ha sido revelada una nueva encuesta realizada en el sur de la Florida por la Universidad Internacional de la Florida a 1,001 votantes cubanoamericanos a quienes les fue consultado, entre otras cosas, a quién respaldarían en la carrera presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump. De acuerdo con el sondeo, el 68% respalda al expresidente republicano. El dato de que el 68% de los cubanoamericanos planea votar por Trump refleja una situación característica del sistema electoral estadounidense. En los Estados Unidos, el derecho de estar registrado como parte o simpatizante de una fuerza política determinada no te obliga a votar por ese partido. Pero ese 68% también es la expresión de la diversificación política de la comunidad cubanoamericana. Cada vez es más grande el número de cubanoamericanos, sobre todo menores de 40 años, que no se identifican con ninguno de los partidos principales y se declaran independientes. De acuerdo con la encuesta del FIU, aproximadamente el 29% de los cubanoamericanos con derecho al voto están registrados como independientes. Y muchos de esos independientes pueden estar contemplados dentro del 68% de los cubanoamericanos que dicen votarán por Trump en el 2024. En cuestiones de preferencias políticas de la comunidad cubanoamericana, la encuesta del FIU demuestra dos cosas fundamentales. La mayoría de la comunidad cubanoamericana sigue apostando por los republicanos, pero el partido de Donald Trump
ha perdido la hegemonía casi absoluta que mantenía al interior de la comunidad en los años 80 y 90 del siglo pasado. Sobre todo entre los jóvenes cubanoamericanos nacidos en los Estados Unidos, en los últimos años se ha abierto paso a la preferencia por la independencia o por el Partido Demócrata. Sobre todo entre los jóvenes cubanoamericanos nacidos en los Estados Unidos, en los últimos años se ha abierto paso a la preferencia por la independencia o por el Partido Demócrata. Adicionalmente, la encuesta demuestra que los demócratas han ido perdiendo el apoyo que alcanzaron dentro de la comunidad cubanoamericana durante la era Obama. Y la pérdida de ese apoyo se debe a varios elementos que van desde el manejo de la economía por parte de la administración Biden hasta el criterio negativo que los cubanoamericanos tienen con relación a la política que la administración Biden-Harris ha mantenido con relación a Cuba en los últimos 4 años. La encuesta de la FIU asegura que el 77% de la comunidad cubanoamericana del sur de la Florida evalúa negativamente la gestión de Biden con relación a Cuba. Y hay un detalle importante. Dentro del segmento minoritario de la comunidad que apoya la política de Biden hacia Cuba, destaca el 74% de los que se reconocen como demócratas y el 62% de los recién llegados. El apoyo mayoritario de los recién llegados a la política de Biden hacia Cuba puede estar influenciado por su percepción sobre el único tema manejado por esta administración sobre el que la mayoría de los cubanoamericanos, sin importar su filiación política, tiene una evaluación positiva. Me refiero al parol humanitario. Según la encuesta, el 72% de los cubanoamericanos considera que el establecimiento del parol humanitario en 2023, a través del cual han llegado a los Estados Unidos en el último año más de 100,000 cubanos, es una medida positiva. Pero el consenso mayoritario que parece haber con relación al parol humanitario como una medida positiva no es compartido con relación a otros temas medulares como la economía o la inflación. Más del 70% de los cubanoamericanos, si bien apoyan el parol, critican también la gestión de la inflación y la economía por la administración de Biden. Y eso sin dudas puede estar condicionando su apoyo a Donald Trump. But for that to happen, we must defeat Comrade Kamala Harris. I use that term because you know what that term means, right? Communist. She's a Marxist, communist, fascist, socialist. She's not actually a socialist. She's gone past that. Remember, I used to say, America will never be a socialist country. Actually, they skipped past socialism. They started at communism. Además de las percepciones sobre temas claves como la economía, el apoyo a Trump dentro de la comunidad cubanoamericana no puede ser entendido sin incluir el factor ideológico en el análisis. En los últimos tiempos, sobre todo Donald Trump ha calificado a los demócratas y en específico a Kamala Harris como socialista o comunista. Y esas palabras resuenan con mucho éxito en comunidades como la cubana, que ha sufrido las penurias de un régimen que se considera socialista o comunista. Pero el discurso sobre los riesgos del comunismo ayer podía resonar solo dentro de la comunidad cubana, pero hoy también tiene efecto en otras comunidades latinas crecientes en el sur de la Florida, como los nicaragüenses y los venezolanos. Incluso también en comunidades pujantes como los colombianos, que se han ido permeando de estas discusiones y preocupaciones luego de que Gustavo Petro se convirtiera en presidente de Colombia. Sin el componente ideológico no pudieran explicarse algunas preguntas que muchos analistas se han hecho en los últimos tiempos, como por ejemplo, ¿cómo es posible que comunidades latinas como los cubanos apoyen a Donald Trump a pesar de su pronunciamiento contra la inmigración y en favor de recortes en el gasto público que sostiene programas como el Obamacare? Los analistas hacen esta pregunta básicamente porque la ciudad de Hialeah y otras ciudades del condado Miami-Dade lideran en Estados Unidos las afiliaciones al Obamacare, al mismo tiempo que apoyan mayoritariamente a Trump, quien ha asegurado querer reemplazar el Affordable Care Act por algo mejor que no esclarecido. Obamacare was lousy health care, always was. It's not very good today. And what I said, that if we come up with something, and we are working on things, we're going to do it and we're going to replace it. But remember this. I inherited Obamacare because Democrats wouldn't change it. They wouldn't vote for it. They were unanimous. They wouldn't vote to change it. If they would have done that, we would have had a much better plan than Obamacare. I had a choice to make. Do I save it and make it as good as it can be, or do I let it rot? And I saved it. I did the right thing. But it's still never going to be great, and it's too expensive for people. And what we will do is we're looking at different plans. If we can come up with a plan that's going to cost our people, our population, less money and be better health care than Obamacare,
then I would absolutely do it. But until then, I'd run it as good as it can be run. Algunos especialistas no solo tratan de entender esta disonancia expresada en muchos cubanos que apoyan a Trump al tiempo que disfrutan del Obamacare. También tratan de explicar cómo es posible que una comunidad de migrantes que tiene miles de compatriotas en situación irregular en los Estados Unidos apoye a un candidato que ha amenazado con blindar la frontera e impulsar deportaciones masivas en caso de llegar a la Casa Blanca. Y eso, aunque ha sido ofrecido por algunos medios de prensa como una situación inexplicable, tiene varias explicaciones. La primera ya lo hemos dicho, el factor ideológico. Pero también que los posicionamientos de los candidatos en materia migratoria no tienen por qué ser decisivos en la construcción de preferencias entre los votantes latinos en los Estados Unidos de hoy. El control de la inmigración se ha convertido en un tema medular para la política interna de los Estados Unidos y eso ha motivado un consenso bipartidista entre demócratas y republicanos con relación a encontrar una solución para la crisis migratoria que hoy sufren sobre todo los estados fronterizos del sur del país. Hoy no es solo Donald Trump o los republicanos los que han hablado de controles y han impulsado deportaciones masivas. Obama fue apoyado por gran parte de la comunidad cubanoamericana, aunque durante sus 2 periodos presidenciales deportó a más de 5 millones de personas y cimentó el acuerdo con las autoridades cubanas para que aceptaran retomar las deportaciones hacia Cuba, en las que se incluyeron más de 300 cubanos. Luego, Joe Biden, con Kamala Harris como vicepresidente, convirtió esa política de deportaciones en una práctica y solo en 2024, para no hablar del resto de su mandato, deportaron más de 1,000 cubanos hacia Cuba. Esa cifra supera con creces el número total de deportados cubanos desde los Estados Unidos en un periodo de 16 años, del 2000 al 2016. En ese tiempo se acumularon apenas unos 700 deportaciones, 400 durante las presidencias de George W. Bush y otras 300 durante la era Obama. Y menciono esto porque si bien puede resultar disonante para muchos que cubanos emigrantes apoyen a Trump, a la luz de estos números igualmente podría ser visto como algo disonante que esos mismos cubanos apoyen a Kamala. Una candidata que no sin malabarismos reconoció recientemente en una entrevista con la CNN que si llega a la presidencia apoyaría un proyecto de ley bipartidista que incluye la posibilidad de destinar fondos federales para culminar la construcción del muro en la frontera con México. Yo prometo que voy a presentar esa ley bipartidista para fortalecer nuestra frontera. Sí, y voy a trabajar con el otro partido para aprobar una ley integral que trate con un sistema de inmigración que está roto. Por otra parte, hay que decir que los cubanos no somos los únicos que tenemos esos problemas que muchos catalogan como una disonancia. Las comunidades hispanas entienden con mucha frecuencia que los primeros en llegar son los buenos y los últimos no lo son tanto. Hoy hay comunidades latinas radicadas en los Estados Unidos que enfrentan problemas que desde antes ya hemos enfrentado los cubanos y que son utilizados para justificar su apoyo a políticas de control de la migración como las defendidas por Donald Trump. En la actualidad, los venezolanos enfrentan el estigma de organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Un estigma que ha llevado a muchos nacidos en Venezuela que hoy residen en los Estados Unidos a renegar de su condición de venezolanos o simplemente a descalificar a sus compatriotas que han llegado después de ellos bajo el argumento muy conocido por los cubanos de que lo que está llegando es metralla. Una metralla que supuestamente nada tiene que ver con los que llegaron antes. Y ese síndrome de la escalera, o sea, el síndrome de que el último que sube al barco quiere y apoya que se retire la escalera para que otros no suban, es el que explica también el apoyo de comunidades emigrantes a candidatos como Donald Trump. Comunidades que piensan más allá de sus países de origen y lo que puede representar ese candidato para su patria o los suyos, y que votan pensando en lo que puede representar ese candidato para su estabilidad presente y futura y su reconocimiento local. Un estudio reciente del Latino Public Opinion Forum, publicado en julio de 2024, revela que el 23% de los latinos en Florida considera la frontera y la inmigración ilegal como la principal amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Además, un 32% está a favor de las deportaciones masivas. Y es que muchos de esos latinos que ya están en los Estados Unidos entienden que el discurso de Trump y sus colaboradores es anti-inmigrante, pero la priorización de temas como la economía los lleva a pensar que el discurso de control migratorio no está dirigido a ellos que ya son votantes y ciudadanos, sino a otros que están llegando
o por llegar. Esto que se ha llamado el síndrome de la escalera tampoco es nuevo para nosotros los cubanos. En los años 80 del siglo XX, luego de la crisis del Mariel, la comunidad cubano-americana enfrentó un dilema similar al que hoy enfrentan los venezolanos con el Tren de Aragua. En aquel entonces habían pasado 20 años desde el arribo de los primeros cubanos que salieron huyendo de la revolución. Cubanos que a su vez habían enfrentado el rechazo de la comunidad local cuando llegaron, pero que a esas alturas ya se habían ganado un espacio y un respeto en el sur de la Florida. Un respeto que muchos vieron empañados con la llegada de presos comunes cubanos que marcaron la percepción de la comunidad y de los estadounidenses con relación a todos los marielitos que llegaron en esa oleada. Por esa razón, cientos de miles de cubanos fueron despedidos de Cuba como escoria y no fueron recibidos en los Estados Unidos, al menos no en los primeros momentos, como algo diferente. Quizás el ejemplo más famoso de cómo los estadounidenses percibieron a los marielitos y de cómo la comunidad cubana percibió que esa oleada migratoria podía empañar el respeto ganado por la comunidad a esas alturas es el filme de 1983 dirigido por Brian De Palma y protagonizado por Al Pacino, Scarface, y la oposición de los cubanos de Miami a que se rodara. 1980, Miami. They called it Little Havana, where the American dream had a price tag, and only one man in a million was hungry enough to pay. Esa estigmatización y ese clasismo que llevó a muchos cubanos a equiparar a todos los marielitos con los excluibles es la misma estigmatización que llevó en los 90 a la comunidad cubana de Miami a calificar a los que llegaron después del maleconazo de 1994 como balseros y a caricaturizarlos como una especie de cubanos marcados por la vulgaridad y la ostentación de una riqueza inexistente. Y ese clasismo de ayer y de siempre es el mismo que explica por qué miles de cubanos hoy apoyan a Trump y sus propuestas para la migración bajo el argumento básico que no ha cambiado de que lo que está llegando es la mugre. Pero si tú quieres tener las ideas de papi, esta es la mugre que viene de allá para acá. Implantar Los fidelistas la dictadura de asquerosos, papi. Pero más allá de las preferencias de la comunidad cubano-americana, hay un hecho que hay que destacar. Esa comunidad ha perdido preponderancia en materia electoral en los Estados Unidos. Y aunque mantiene un apoyo mayoritario a los republicanos, desde hace algún tiempo no puede lograr imponer esa preferencia por sí sola, ni en el condado donde mayor cantidad de cubanos se concentran, Miami-Dade. Los cubanos siguen siendo la comunidad hispana más numerosa en la Florida, pero han perdido terreno ante la llegada de nuevas comunidades con pujanza como la puertorriqueña. Se calcula que hay más de 1,5 millones de cubanos en la Florida, pero la comunidad de puertorriqueños en ese estado se ha incrementado hasta el 1.200.000, lo que casi la equipara a la cubana y en influencia electoral puede que la supere, porque a diferencia de los cubanos que tienen que esperar al menos 5 años para obtener la ciudadanía y poder votar, los puertorriqueños adquieren ese derecho desde el momento en punto en que se convierten en residentes de cualquier estado del país. Asimismo, la comunidad cubano-americana se ha diversificado políticamente, lo que ha limitado sus posibilidades de imponer sus preferencias. Y esa diversificación ha venido acompañada también de su activación política solo en procesos electorales puntuales. Por ejemplo, la comunidad cubano-americana no se está activando políticamente para participar en procesos electorales locales en los que podría imponer la fuerza de su número y sus preferencias. Quizás el ejemplo más elocuente y reciente es la reelección a la alcaldía de Miami-Dade de Daniela Levine Cava, con más del 60% de los votos favorables. Levine Cava, demócrata y progresista, se enfrentó en agosto de 2024 a varios candidatos, dentro de los que destacaban 3 cubanoamericanos, todos republicanos. El ex alcalde de Miami Lakes, Manny Seed, el influencer cubano Alexander Otaola y el locutor Carlos Garín. Sin embargo, ni su condición de republicanos ni su ascendencia cubana garantizaron el triunfo a esos candidatos en la provincia cubana más al norte, Miami. Pero la pérdida de influencia electoral no solo se ha mostrado en los procesos electorales donde la comunidad cubanoamericana apenas participa. También se ha mostrado en las más recientes elecciones presidenciales, donde históricamente los cubanos sí participan de forma activa. Por ejemplo, ni en las elecciones presidenciales de 2016 ni en las de 2020, Donald Trump ganó en el condado Miami-Dade, donde, contando con el apoyo mayoritario de los cubanos, debía ser suficiente para garantizarle una victoria.
En 2016, el 63,7% de los votantes del condado votó por Hillary Clinton y en 2020 el 53,4% lo hizo por Biden. Eso indica que a pesar de la concentración de cubanos en Miami-Dade y su preferencia por Donald Trump, la comunidad cubanoamericana no ha tenido la fuerza suficiente para imponer sus preferencias electorales ni siquiera en el condado donde mayor presencia tienen en todo el país. No obstante, los sondeos indican que en 2024 la cosa puede ser diferente, porque entre 2016 y 2020 el apoyo de Trump en el condado Miami-Dade aumentó en un 10% y en la elección del 2024 se espera que el magnate acapare un mayor porcentaje del voto latino que el que logró en elecciones anteriores y, por supuesto, un número mayor del voto cubano. Yo vine a votar por este país completo, porque si votamos los demócratas nos vamos a hundir completo también. Pero gracias a Dios que todavía hay cerebros que tienen inteligencia. Amén. Comencé el video diciendo que para hablar de preferencias entre candidatos a una elección presidencial, lo ideal era, al menos al inicio, enfocarnos en quienes tienen derecho al voto. Sin embargo, una elección presidencial en los Estados Unidos no solo es objeto de interés para los que allí pueden votar, sino también para quienes no pueden hacerlo y viven allí, y para otros muchos en el mundo que entienden que quien dirija a los Estados Unidos puede y tiene influencia global. Y es cierto que el presidente de los Estados Unidos también puede y tiene influencia directa sobre la vida de muchos cubanos, y por esa razón hay millones de compatriotas que viven en la isla o en otros lugares del mundo que también tienen sus preferencias. Ya sea porque creen que el presidente de los Estados Unidos tiene la capacidad de apresurar la democratización de Cuba o porque consideran que puede hacerles la vida más fácil relajando sanciones. Pero también el régimen que controla Cuba tiene sus preferencias. Y esas coinciden casi siempre con el candidato que puede ofrecerles más cobertura porque apueste por un mayor engagement. Para cualquiera de esas preferencias las apuestas también están claras. Trump es un viejo conocido para los cubanos y para el régimen de La Habana y su propuesta es de cero tolerancia y de profundización de las sanciones. Por eso no es raro presuponer que Trump es la elección de aquellos cubanos que consideran que más sanciones y más confrontación son el mejor camino para impulsar un proceso de democratización en Cuba y con él una apertura al progreso. Under Cuba's brutal and corrupt dictators, the Cuban people are suffering terrible food shortages, energy blackouts, poverty, political repression, and religious persecution. We are with you. Under my administration, we will return to being very strong on the oppressors. Unlike crooked Joe Biden, who has been very weak on the communists, I stand with the Cuban people. He does not stand with them. He doesn't care about them. He couldn't care less. Por otra parte, y aunque no se tienen muchas declaraciones recientes sobre lo que sería su política hacia Cuba, Kamala Harris parece ser la preferencia de aquellos que aspiran a un mayor engagement y a una relajación de las sanciones económicas. Harris es demócrata y bajo ese argumento pudiera considerarse que representa los intereses de los cubanoamericanos que militan o apoyan su partido. Cubanoamericanos demócratas que, de acuerdo con la más reciente encuesta del FIU, apoyan ampliamente la eliminación del embargo estadounidense. El 54% de esos mismos cubanoamericanos demócratas cree que Cuba no es un país patrocinador del terrorismo, el 84% quiere que se mantengan las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba, el 64% apoya al sector privado y el 86% está a favor de una venta irrestricta de comidas y medicinas a Cuba desde los Estados Unidos. Y perfectamente, no solo por su pertenencia al Partido Demócrata, sino también por lo que ha dicho en otras oportunidades, Kamala Harris pudiera ser la elección perfecta para esos cubanoamericanos demócratas y para todos los que apuestan por el engagement como el camino para el futuro inmediato de Cuba. Aunque Kamala Harris no ha sido tan locuaz como Trump al abordar el tema cubano, en 2019 siendo candidata presidencial en las primarias demócratas, Harris respondió un cuestionario que le hizo el periódico Tampa Bay Times, donde se le preguntó si eliminaría o continuaría con el embargo comercial contra Cuba. A nombre de ella, su equipo respondió en aquel momento. La senadora Harris cree que debemos poner fin al fracasado embargo comercial y adoptar un enfoque más inteligente que empodere a la sociedad civil cubana y a la comunidad cubanoamericana para impulsar el progreso y determinar libremente su propio futuro. Posteriormente, en una entrevista con la agencia de noticias EFE, publicada en el Nuevo Herald el 27 de octubre de 2020, la ya entonces candidata demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos aseguró que si ella y su compañero de fórmula Joe Biden llegaban a la Casa Blanca, derogarían las restricciones impuestas por Donald Trump sobre Cuba.
Nosotros, explicó Harris, revertiremos las fallidas políticas de Trump y, como lo hizo anteriormente como vicepresidente, Joe Biden también exigirá la liberación de los presos políticos y hará de los derechos humanos un pilar en las relaciones diplomáticas. En la entrevista, Harris también acusó a Trump de separar a las familias cubanas mediante restricciones a las visitas familiares y a las remesas. Y después, ya siendo vicepresidenta, el pronunciamiento más serio en materia de derechos humanos con relación a Cuba lo emitió Harris a raíz de las protestas del 11J en Cuba a través de su cuenta en Twitter. En aquel momento, Harris expresó su apoyo al pueblo cubano y su derecho a protestar pacíficamente y a decidir su propio futuro. Y en ese momento defendió también las sanciones anunciadas por su administración contra los miembros del régimen cubano responsables de aquella nueva ola represiva. Pase lo que pase, después del 5 de noviembre de 2024, las prioridades e inconformidades de la mayoría de la comunidad cubano-americana parecen estar claras y sus candidatos también. También parecen estar claras las prioridades y preferencias de los cubanos que piensan Cuba donde quiera que estén y que consideran fundamental la influencia de los Estados Unidos y su presidente en sus planes y proyecciones. Pero más allá de esas preferencias, lo que a mí me queda claro es que si bien muchos incorporan en sus preferencias electorales el papel que pueda tener un candidato u otro en un posible cambio en Cuba, lo cierto es que la solución definitiva al drama de Cuba está solo en manos de quienes conformamos esa masa multisituada que muchos llaman pueblo cubano. Si te gustó, recuerda darle like a la transmisión y compartirla y dejarnos en los comentarios quién crees que deba ganar la contienda del próximo 5 de noviembre. Recuerda además que puedes apoyar lo que hacemos enviándonos estrellas monetizadas a través de Facebook si nos ves por allí, o un super chat o un gracias si nos ves desde YouTube. Nos vemos en la próxima entrega.